Ahora sí, permítame saludar a nuestros invitados con quienes conversaremos acerca del proyecto de Código del Consumidor. Bienvenidos ambos, buenos días. Comenzaremos por aspectos centrales, porque se dice que este Código del Consumo ha recogido algunas observaciones, algunos se quejaban de que probablemente pareciera que en la última etapa se había incorporado más aspectos pro empresas que más que pro consumidor. Parece que ahora hay un cierto equilibrio, según me comentan algunos especialistas, y se dice que esto va a proteger a un determinado consumidor, al consumidor diligente. ¿Qué es un consumidor diligente, doctor Crisólogo? Bueno, eso es una excelente pregunta. El consumidor diligente es el superconsumidor. El consumidor que cuando va al supermercado agarra la lata, lee la etiqueta, la voltea, lee los ingredientes, entiende lo que dicen los ingredientes. Cuando va a un banco, este superconsumidor agarra el contrato, lee las 100 o 200 cláusulas del contrato, interpreta las 100 cláusulas. Cuando ve una publicidad en la televisión sabe que el mensaje que se le está transmitiendo puede tener determinadas cortapisas, etc. Ese consumidor no existe en ningún país. Ese superconsumidor no existe, con lo cual al decir que la ley va a proteger solo a este consumidor, estamos diciendo que la ley está diseñada para proteger a 1 de cada 1000 personas. Entonces no es una ley inclusiva, sino que más bien es una ley discriminatoria por cuanto solo va a proteger a determinado tipo de persona que en realidad no existe. Imagínate tú, la persona que no sabe leer, la persona analfabeta, no va a poder ser considerada un consumidor diligente porque ¿Qué hay que hacer entonces? Porque para eso estamos hoy en esta mesa, para dar aportes, para reflexionar entonces en estos aspectos. Modificar el concepto y hacer un concepto inclusivo. El consumidor ordinario era la versión que se había puesto en el texto que la comisión que presidió el doctor Gutiérrez se puso. Consumidor ordinario, consumidor común, pero no puede elevar el estándar a un estándar que no existe en ningún país como es el de consumidor diligente, ¿no? Doctor Gutiérrez, su opinión entonces. Bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, yo creo que esta es una mejor versión, una versión mucho más pro consumidor. De entrada, en el artículo 1 se establece que el Estado toma como una política social y económica la protección al consumidor, pero no dice cualquier protección, no dice para reequilibrar la información, como lo decía el anterior proyecto, sino que establece que se ocupa y preocupa de la calidad de los bienes y servicios. Este es un avance importante porque marca la línea, digamos, de todo el código. Y han habido otros cambios, como por ejemplo la inclusión, no solo de la definición de cláusulas abusivas, sino la tipología de cláusulas abusivas. Hay ahora cláusulas abusivas de ineficacia absoluta y cláusulas abusivas de ineficacia relativa. Con lo ¿Qué cual, significa eso en términos muy simples? En términos muy simples, significa que ya no es simplemente una definición de cláusula abusiva que se deja a la interpretación de la autoridad administrativa o de los jueces, sino que está puntualmente, si un banco o alguna empresa se exonera de responsabilidad por el incumplimiento de su contrato, esa cláusula es abusiva. Si el banco o la empresa decide resolver inmotivada, inopinadamente el contrato, esa cláusula es abusiva. Y así toda una lista de cláusulas abusivas que le ponen atajo a los excesos que existían o existen en el mercado. Pero en relación a lo que dice el doctor, que me parece muy importante, es verdad que el código tiene deficiencias técnicas, deficiencias importantes. La definición de consumidor es muy importante en cualquier código porque es la barrera de ingreso, es la talla de ingreso, qué talla de consumidor queremos. O sea, es el punto de partida, ¿no es cierto? Es uno de los puntos de partida y esa es una de las inconsistencias que tiene el anteproyecto, que yo estimo que ya en el escenario del Congreso vamos a tener que corregir. No es la única, pero es una muy importante. ¿Qué otros aspectos ustedes creen es perfectible todavía y a otros a destacar? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de las asociaciones de consumidores. ¿Qué pasa con ellas? Los grandes actores del escenario de protección al consumidor son las asociaciones de consumidores. No esperemos que las cosas cambien solo con la ley, sino fortalecemos a los actores y principalmente a las asociaciones de consumidores. ¿Se les ha recortado financiamiento? Se les ha recortado básicamente dos cosas. En primer lugar, ahora se les está diciendo, tu asociación de consumidor vas a tener que financiar las costas y costos, que en castellano quiere decir las tasas y los honorarios de los abogados. Entonces van a litigar durante 6, 8 años y luego, finalmente, quienes van a bancar, quienes van a financiar esas demandas de interés público, de interés colectivo, van a ser las asociaciones de consumidores. Esto, de algún modo, mejor dicho, de manera significativa, le quita posibilidad a la sociedad, al país, al mercado, de que las asociaciones nos presenten esas interesantísimas acciones que a lo largo de los últimos 20 años nos han presentado, como por ejemplo el caso de los aeropuertos, el caso de los pasaportes, el caso de los aceites light. Todo eso han sido acciones que las han impulsado las asociaciones de consumidores y por eso es que precisamente debemos promoverlo. Y un detalle más. Perdóneme, pero ahí no sería de repente para
evitar que de alguna manera avalancha de demandas, que surjan algunas asociaciones que no sean quizás las mejores, las que vayan con las mejores intenciones? Pero ese es No un sé, prejuicio, pregunto. injustificado, porque yo no conozco avalancha de, no hay avalancha de demandas. O sea, ¿no cree que vaya a pasar eso? No pasó, no ha pasado. No va a pasar. No ha pasado, yo no creo ¿Cree usted que no va a pase. pasar? Estoy completamente seguro. Mire, en este minuto yo le pregunto, ¿cuántas asociaciones le vienen a la mente? Una. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y además, esa asociación se conduce con mucha responsabilidad y ha hecho aportes significativos al mercado. Bueno, creo que aquí lo importante, perdónenme, es la transparencia y estar seguros de que las cosas van a ir por buen camino, ¿no es cierto? Que no van a existir excesos de ninguna parte ni de la otra, ¿no? Por eso se busca un código de consumidor equilibrado. Así es, en efecto, pero no se puede permitir, por ejemplo, que los funcionarios o los representantes de las asociaciones de consumidores estén bajo una espada de Damocles, porque se les dice en el código, se les dice que ellos serán solidariamente responsables por las acciones maliciosas, entre comillas, que se presenten. ¿Debería eliminarse entonces ese punto? Definitivamente eso tiene que eliminarse porque es un defecto muy grueso. Gruesísimo, eso no existe, ¿no? Lo que le están diciendo es que si tú, por ejemplo, interpones una denuncia y dicha denuncia te es declarada infundada, el proveedor puede considerar que fue malicioso e iniciar una acción, y no contra la asociación de consumidores, sino perseguir a los directivos, criminalizar a los directivos. Es decir, se va más allá de la persona jurídica y se persigue a las personas naturales. Eso no pasa tampoco en ninguna legislación Casos de publicidad engañosa, información que nos den los catálogos y que al final no se cumpla con eso. ¿Se descarta esa posibilidad? ¿Qué nos dice? Bueno, en realidad se ha incluido, se ha señalado que la publicidad es vinculante, pero aquí hay errores técnicos. Por ejemplo, todo el tema de publicidad se va a regular por lo que se denomina competencia desleal. En castellano eso quiere decir que es la publicidad que afecta la competencia entre empresas. En ese ámbito, en ese escenario, en esa jurisdicción, es donde tendría que resolverse estos problemas. Eso no pasa en ninguna parte donde el derecho del consumidor ¿Cómo debería avanzado. ser entonces? Eso debe estar en el código. Totalmente en el código. En el código del consumidor. Ese es un escenario propio, porque usted y yo y el doctor nos informamos de los bienes y servicios a través de la publicidad. Y la publicidad no es solo para dar información, por último. A través de la publicidad se puede hacer discriminación. A través de la publicidad se puede insinuar el incumplimiento de las normas. A través de la publicidad puede ser la antesala de cláusulas y prácticas abusivas. Por lo tanto, es el escenario ideal, justamente el Código de Protección al Consumidor natural, donde debería estar.